Hola, buenas tardes a todos. Soy Elisa Hernando, soy la directora de Red Collectors y Arte Global. Muchas gracias por conectaros otra vez más al miércoles de arte. Como sabéis, es la cita que tenemos casi todos los miércoles para charlar sobre lo que nos gusta y lo que nos apasiona, que es el arte. Solemos tener de invitados a galeristas, artistas, a coleccionistas y a comisarios que nos ayudan a entender y comprender y disfrutar más del arte. Bueno, hoy tenemos una charla con motivo de apertura que podéis, como sabéis, podéis visitar todavía las exposiciones en formato 3D en nuestra plataforma si no estáis en Madrid o acercaros a las galerías. Y esta vez contamos con 4 galeristas. La verdad es que es un lujo contar con ellas, la verdad es que yo estoy encantada y porque son 4 mujeres y 4 galerías que admiro muchísimo y que me encantan, que llevo siguiendo muchos años y estoy súper orgullosa y súper contenta de tenerlas aquí conmigo. Así que si os parece, para hacer una distribución así como más equitativa, he decidido hacerlo por orden alfabético del apellido, que así no hay diferencias, y vamos a empezar con Sabrina. Sabrina Honrani, que se conecta desde Egipto, además. Ahora mismo está en el Cairo y gracias por conectarte. Mira, es una de las cosas buenas que he tenido esto de la tecnología. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sabrina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, fenomenal. Pero entonces, lo primero, si se desconecta o lo que sea, pues lo siento muchísimo, volveré, pero parece que vamos a tener buena conexión. Muchísimas gracias, Elisa, por tu invitación a esa presentación. Es un placer, además, como lo has dicho, estar con esas 3 compañeras, no sé cómo decirlo, esas 3 galeristas, además todas mujeres, por lo cual los saludo. Pues eso, entonces, rápidamente introducir sobre la galería. Sabrina Amrani es una galería que abrió sus puertas en el 2011 y es una galería realmente que sigue los intereses personales de la galerista con un programa muy orientado al sur global, que no es una región, pero aún todos los artistas que están vinculados con ese concepto de sur global dentro de una programación internacional. En Madrid tenemos 2 espacios, entonces gracias a Elisa vamos a compartir la exposición que tenemos en el espacio del centro y la exposición que tenemos en el espacio de Sala Berry. Ups, y ahora ya no veo la hora, así que voy a vigilar. El espacio de la calle de la Madera en Malasaña presentamos una exposición muy íntima, muy de galerista. Celebramos 10 años de galería y construimos una exposición que se titula en inglés Long Story Short. En español sería como decir para ser breve o para decirlo brevemente. Intento resumir mis primeros 10 años de galerismo con una selección de piezas, 10 piezas, cada una representa un año de vida de la galería. Es realmente una exposición que digo de galerista y muy íntima, incluso es divertida, tiene anécdotas. Si quieres, Elisa, podemos entrar ya en el espacio. Voy a solo hablar de 3 piezas de... Ok, pues Joël Andriano Mearisoa. Joël es un artista de Madagascar que trabaja principalmente 3 materiales que son los espejos, el textil y el papel de seda. En España ya se le conoce bien, ganó en 2016 el premio Audemars Piguet Arco Madrid y era una instalación gigantesca de papeles de seda. El trabajo de Joël, que normalmente es principalmente de color negro y de vez en cuando colores blancos o un poquito de color, pero es verdad que es reconocido por un trabajo sobre una investigación sobre el color negro y sobre la luz. En esa pieza, el artista había hecho un ejercicio sobre las emociones, que es algo recurrente en su obra. El investigar la emoción, en especial la nostalgia y la pasión. La emoción es algo universal, da igual el lugar de donde provenimos. Y aquí es una interpretación de la primavera. Era una exposición en la cual todo estaba dividido en estaciones y la primavera para Joël es un paisaje triste en su lenguaje porque ese color
blanquecino es más una metáfora a una nostalgia amarga. Joel también aquí es un ejercicio en el cual se rinde homenaje a Boetti, porque es una pieza que está hecha con hilos bordados a mano, con sus costureras en Madagascar. Los hilos, una referencia también al origen del tejido, el origen del textil, el origen de todo. Son hilos que están recuperados en las fábricas, una de las industrias principales de su país. Y aquí las costureras, él solo describe una emoción, no hay un diseño del artista predeterminado, las costureras empiezan a bordear y poco a poco, a medida que se acaba un color, inician con otro color. Y ahí tenemos ese paisaje abstracto. Es un ejercicio muy interesante y la referencia a Boetti es por referencia a sus mapas, sus famosos mapas bordeados que enviaba a Afganistán y que también venían no condicionados por el artista, sino por el contexto local. Y Joel aborda mucho ese tema de la geografía, si la geografía tiene todavía sentido. Creo que la geografía, la emoción y los materiales son tres cosas que permiten leer su obra en general, sea cual sea. Y ya podemos pasar a la siguiente obra, que es una obra de Mónica de Miranda. ¿Sabes qué pasa? Que como tenemos que ver el otro espacio, si te parece, a no ser que Sí, quieras, ¿te parece que vayamos? ok. Sí. Como son Sí, dos espacios, vale, ok. eh, vamos a ver, yo os animo a que vayáis a la exposición que está en la calle Madera, la verdad es que es muy bonita, y ellos tienen otra exposición al lado del, ¿cómo se llama la zona? De Manzanares, se puede decir, ¿no? Sí, en el Manzanares, cerca nunca sé si es Puente de Toledo o Puerta de Toledo, Puente de Toledo, en Carabanchel. En Carabanchel. Y la verdad es que aquí tienen otra sala también espectacular. Y si te parece, hablamos de esta exposición Pues también. aquí en contrapartida de la exposición de madera, que es una revisión del pasado, aquí es más una invitación a pensar el futuro. Entonces, invitamos a un comisario, que es Bruno Leitao, y invitamos también a 5 artistas en la muestra. La primera pieza de la cual quiero hablar es la de Kilwanji Kiaenda, un gran artista del continente africano. De Angola. Es una pieza, en esta exposición lo que se explora es el concepto de memoria y sobre todo la relación del individuo con la historia, la relación entre el territorio y la historia y cómo la historia o el territorio, la geografía nos definen y definen las identidades. Es una pieza que se inspira en una plaza en Luanda, Largo de Kinishashi, y aquí vemos realmente 5 esculturas en 5 momentos distintos. Luanda ha pasado por muchos cambios políticos. Aquí la pieza empieza con una representación de una deidad antes de los años 30. La segunda escultura de Metacrilato es en el momento de la revolución, si no me equivoco, finales de los años 30, y de manera sucesiva, la plaza va a cambiar de monumentos. Y el planteamiento aquí, la pregunta que hace el artista es si finalmente es tan sencillo borrar la historia y si realmente el monumento puede servir a cristalizar una identidad o borrar una historia, reinventar una nueva historia. Creo que es una pieza muy importante. A ver, dentro de la práctica del artista está muy bien, pero sobre todo yo creo que estamos además en un momento en el cual estamos todos revisando la historia y cuestionando, los museos en especial y los artistas están cuestionando en efecto la presencia del monumento y su validez y cómo tenemos que leer la historia. La segunda escultura de la cual quiero hablar y es la última, es una escultura de Daniel Otero Torres. Tenemos 3 piezas de él en la exposición. Daniel es un artista colombiano. Esa pieza que se titula La Revolución del Maíz. A ver, Daniel es un
se ha formado, es dibujo, un dibujo escultura. Y son piezas, os invito a verlo en el espacio, porque son muy impresionantes y llenas de detalles que no vamos a apreciar ahora. Daniel aquí se interesa en la revolución del maíz y el momento del Bogotazo, que son un evento en Colombia en el cual el país vive en un momento álgido, los agricultores salen a la calle y los estudiantes salen a la calle a protestar. En esa protesta hubo una respuesta muy violenta. Era una protesta alrededor justo de la explotación de la tierra y todo lo que va vinculado a ello, un enfrentamiento con el gobierno y hubieron desafortunadamente unas 400 víctimas. Es una revolución que Daniel se interesa también en el lugar, en la relación con la tierra y también en el derecho a explotar la tierra. Aquí son fotografías de algunos de los manifestantes y en la parte de la pieza de abajo hay eslóganes y nombres de personas que han perdido la vida en esas manifestaciones. Y detrás unos, no sé cómo se dice, brotes de maíz, unas plantas de maíz pegadas sobre la escultura. No digo más, los textos están en la web si queréis saber más y estáis muy bienvenidos para visitar los espacios y ahí os podemos contar en mucho más detalles sobre esas dos exposiciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sabrina, y sobre todo muchas gracias por ajustarte al tiempo. Ya sé que quedaríamos para solamente una charla contigo sobre las dos exposiciones. Yo tuve el placer de visitarla contigo y la verdad es que me encantó, ¿no? y verlas. Bueno, pasamos a nuestra siguiente invitada, Blanca Berlín. Por orden alfabético es la que le toca. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? No te oímos. Ya está, ahora sí. Buenas tardes a todos. Y Elisa, muchas gracias por haberme invitado a esta charla con estas galeristas tan maravillosas cuyo trabajo admiro tanto. Y me ha encantado, Sabrina, tu exposición, me parece preciosa. Iré a la de madera y a la otra. Bueno, yo en esta ocasión tengo una exposición de una artista peruana, Cecilia Paredes, a la que algunos conoceréis a lo mejor. Tuvo una retrospectiva en 2016 en Tabacalera, en Madrid. También tuvo otra en 2019 en el Museo Universidad de Navarra y ahí es donde creo que se le empezó a conocer aquí en España. Bueno, Cecilia es una artista que trabaja entre Lima y Filadelfia, que es donde reside desde hace 12 años. Y hace temas siempre muy relacionados con el poder de lo femenino, con la naturaleza, aspectos sociopolíticos y éticos. Está muy influenciada por probablemente los años que ha pasado viviendo casi como una migrante en México, en Costa Rica, en muchos países. Ahora se casó con un americano y lleva 12 años residiendo en Filadelfia. Algunos tal vez sepáis de su trabajo por las fotoperformances, que son fotografías en las que hace una performance, normalmente pintándose el cuerpo, y tiene varios trabajos iniciales como Animal de mi tiempo, en el que se mimetizaba como si fuera un animal, se pintaba el cuerpo y luego con residuos que recoge de la naturaleza, pues plumas, caparazones de animales, se travestía en animales. Luego tuvo otra serie que fue Sueños fugitivos, que se mimetizaba con fondos floreados. Ella se pintaba el cuerpo y desaparece, o sea, prácticamente no la ves, y hace alusión a la invisibilidad a la que muchas mujeres sufren en su vida cotidiana. Toca todo tipo de palos, hace instalaciones, hace dibujo, hace escultura y fotografía. Y donde yo querría empezar en la exposición de hoy, en la exposición que tenemos ahora, que se llama Aquel viejo túnel llamado tiempo,
es una exposición que ha realizado durante la pandemia y que, bueno, pues las obras se ha sentido muy movida por escenas que ha presenciado, como por ejemplo en esta obra que veis ahora, es un manto. No sé si lo puedes acercar un poquitito para que se vea un poco el detalle son tiras de seda. Son tiras de seda, es un manto que mide 2,80 metros por 2,5, es muy grande. Y ella lo empezó a hacer con el confinamiento, que estaba en Filadelfia, sufrió un confinamiento tan brutal como el nuestro, y tenía enfrente del taller un hospital, el Hospital Universitario de Pensilvania. Entonces veía escenas francamente duras, los helicópteros, el ruido lo movían todo, las carpas que habían montado fuera del hospital, las ambulancias entrando y saliendo, los familiares pues con los dramas que se vivieron. Y entonces empezó a hacer este tapiz en el que al modo del, no sé si sabéis la tradición del quipu andino, es un lenguaje que no es oral, que consiste en anudaciones, en cintas, en cuerdas. Entonces, si no te lo explican, tú sabes que hay una historia, pero si no la has escuchado oralmente, realmente no la vas a conocer nunca. Pero la historia está ahí. Entonces ella aquí está un poco haciendo utilizando esa herramienta mediante trozos de seda que iba cosiendo cada día, o grapando o clavando según las historias que estaba presenciando le estaban arrancando esas emociones. Entonces es un gran manto que contiene historias tremendas, pero que si no te las cuentan al modo del quipu andino, pues no vas a saber nada más que está ahí. Luego, me parece que te he dicho que pasáramos a la siguiente, que es constelación. Es este otro manto que también está hecho con seda, y lo que es un mapa de la constelación celeste que imprimió en 3 ocasiones, o sea, 3 veces. Luego lo cortó todo y lo volvió a reconstruir como si fuera un puzzle. Entonces, lo que viene un poco está haciendo una alegoría de cómo los seres humanos rompemos, destrozamos el paisaje, destrozamos el medio ambiente y creemos que se volverá a reconstruir, y no es así. Entonces, bueno, pues este manto, que es de una belleza enorme al natural, es grande también, habla un poco de cómo tratamos a nuestra naturaleza. Luego vamos a pasar, la siguiente era hilandera, que es, a ver si llegas ahí, esta. Bueno, aquí empieza con la serie fotográfica, que es la que está haciendo ahora, se llama la serie Abandoned, abandonado, y está introduciéndose en fábricas americanas que han sido abandonadas, que llevan en desuso. Esta en concreto lleva 25 años en desuso, es una fábrica de tejido. Entonces a ella le dieron 45 minutos para entrar, no sabía lo que se iba a encontrar, y empezó a encontrar por el suelo trocitos de tela, restos de tejidos que se habían estado hilando. Entonces, a prisa y corriendo los fue anudando y se hizo ese traje que aquí no se percibe muy bien, porque se ve un poco lejos la figura, pero el traje es espectacular. Se lo hizo en un ratito, se lo puso, llevaba una camiseta e hizo esta maravillosa fotografía, que habla un poco de cómo un lugar que ha estado abandonado tantos años, de alguna manera hay muchos trazos de vida que le hacen revivir de nuevo. En concreto, ahí en una zona de la derecha está entrando una planta por la ventana, se está apoderando un poco de la fábrica. De aquí vamos a pasar, Elisa, al encuentro, que es la que está ahora. Es que lo estoy diciendo en este orden porque la hilandera fue la primera que hizo de toda la serie, incluso todavía no había empezado la pandemia. Es el encuentro. Es la verde, esa que está señalando con la manita.
Entonces, quería hablar primero... Esta foto es especial, ¿eh? Sí, es especial. Es maravillosa. Entonces es que yo quería empezar por la otra, porque aquí ya sí que tiene, antes de entrar en la fábrica, ya tiene información de dónde va a ir, había visto fotos. Es una fábrica de copas que se llama Dixie Cup. Entonces había visto que en una de las salas se había producido una gotera y este pequeño, en un sitio cerrado de 20 y tantos años, de pronto la vida se está abriendo paso y se había montado ese pequeño ecosistema que había realmente pues, musgo y algunas plantitas habían florecido. Entonces se fue al bosque, hizo una foto del bosque y el traje que lleva es una tela que mandó imprimir con esas fotos que hizo en el bosque. Entonces ella está sujetando una ramita también, todo eso lo encontró dentro de la fábrica y le llama a esta fotografía el encuentro, porque es un poco el encuentro dentro de un lugar tan abandonado de la vida surge. Luego la siguiente sería la serpiente, Lisa. Es, después del manto, esta. Todas estas fotografías son de formato muy grande. En la exposición os invito a que vengáis a verla porque es bastante espectacular. En esta fotografía lleva el manto que habéis visto antes, el que os he hablado al principio, Orfeo, lo lleva puesto encima porque descubrió que en las columnas, esta fábrica es la misma que acabamos de ver en la foto anterior, es la fábrica de copas, Dixie Cup, y no se percibe bien aquí en la foto, pero en las columnas se produce el mismo descascarillamiento que nos señala un poco el manto. Entonces está pues, hablando de lo mismo, ¿no? Ha utilizado el tema de la serpiente porque es un animal que a ella le suscita muchísimo respeto, pero mucho miedo. Entonces incluso llegó a mimetizarse de serpiente, enterrándose en la arena para hacerse una foto como serpiente en una ocasión, para de alguna manera exorcizar ese miedo que le tenía. De aquí pasaríamos al ritual, que es la caja de luz que hay en el fondo. Esa. Bueno, en toda la exposición nos está remitiendo a la pérdida y a la reparación y está hablando un poco de todas estas preguntas que nos está suscitando la pandemia, a las que no se encuentran respuestas, pero que de alguna manera son historias universales que si nos vamos atrás podríamos descubrir en nuestros ancestros. Entonces, en esta foto, como en alguna otra, que no vamos a hablar de todas, pero en alguna otra también, está hablando de la sabiduría ancestral de las mujeres, de cómo las mujeres han sido las sanadoras, han sido las que sabían utilizar las hierbas antiguamente y por eso las quemaban incluso, porque eran las que curaban, las que cuidaban, pero por eso mismo las quemaban también. Entonces esta fotografía, que es una caja de luz, aquí no se percibe bien, pero es una caja de luz, está hecha también en un espacio abandonado y hace alusión a esa sabiduría ancestral de las mujeres. La siguiente sería, a ver, la herborista. Quedan dos, o sea que ya no me voy a extender mucho. Si no te importa, lo dejamos en una para que nos dé tiempo a todos. Vale, pues entonces pasa mejor a los linos, a la última, a la 8, la que se llama Celestials. ¿Esta? No, la de enfrente justo. Bueno, esa instalación, a la de la hilandera junto a la ventana. Es una instalación, Celestials se llama, son linos impresos, un lino belga precioso, impresos con mapas astrales, cartas renacentistas o árabes alusivas al cosmos. Y son, aquí no veis bien el detalle, pero son preciosas y además están bordadas con frases de temas que a Cecilia le impactan por
determinadas circunstancias. Por ejemplo, en esta, no sé si lo podéis ver, hay una frase que dice: la hora de mi dicha solo ha durado una hora. Está sacado de un poema de Dulce María Loinaz, cubana, que murió hace muy poco y que vivía en una casa maravillosa y se murieron todos. Ella se quedó ya muy mayor, pero se la querían quitar. Entonces un día oyó el sonido de la cerradura que le recordaba cuando sus padres entraban en casa, y creyó que estaban volviendo, y eran los soldados que le habían hecho un duplicado en la llave y venían a ocupar la casa. Entonces dijo esa frase: la hora de mi dicha solo ha durado una hora. Os aconsejo que vengáis a ver la exposición porque es muy bonita, y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Blanca. La verdad es que es una maravilla, muy poética la obra, y la de Cecilia, la verdad es que es una artista que yo llevo siguiendo muchísimos años y me gusta mucho, me gusta mucho. Seguimos con Idoia. ¿Qué tal estás, Idoia? Buenas Muy tardes. bien, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Gracias por la compañía. Además, estaba pensando que somos 4, pero además son 4 artistas, mujeres. Sí, sí, es maravillosa esta charla, me encanta, me encanta. O No me sea, había dado cuenta de este pequeño detalle hasta que he sí, sí. escuchado a Sabrina y a Blanca, con lo cual, mira, bienvenido sea. Y gracias, Elisa, por invitarnos. Bueno, empiezo. Nuestra galería se fundó en el año 1977. Tiene ya unos cuantos años, pero ahora tiene ya desde hace bastantes años una gestión y una orientación completamente diferente, sobre todo debido al hecho de que para nosotras, para mi hermana y para mí, trabajamos juntas, es fundamental el que la galería esté en nuestro tiempo, el que sea un reflejo de lo que está pasando y que viva los tiempos que estamos viviendo. Para nosotras también es muy importante que sea un lugar muy vivo, donde pasan todo tipo de cosas. Si en algún momento os acercáis, veréis que hacemos desde performance, danza contemporánea en un programa estable, interludios que son invitaciones a artistas de fuera de la galería. Es decir, queremos que sea un sitio muy vivo donde haya mucha reflexión. La exposición que hemos tenido para apertura, que acaba de terminar para hacer un interludio de un artista que no suele trabajar con nosotros, es una exposición de una artista mexicana que se llama Daniela Libertad, que nació y vivió en Ciudad de México hasta hace muy poco, que se ha trasladado a Alemania por un par de años. Tiene 38 años y en su obra trabaja fundamentalmente el dibujo y el papel, pero no solo. Lo que sí que tiene en común toda su obra es que es una exploración sobre los límites del dibujo, incluso cuando lo trata con fotografía o con vídeo, curiosamente, sobre los límites del dibujo y sobre la relación y el estiramiento de las formas geométricas, los objetos, etc. Este trabajo es muy difícil de ver en fotografía. Bueno, no sé cómo te puedes acercar, Elisa, más o menos, pero intentaré explicároslo. Son dibujos tejidos, son unas piezas hechas sobre papel, cera sobre papel, el cera, el crayón, la crayola de toda la vida. Y ella, para tejer una de estas piezas inmensas, lo que hace es 2 dibujos de este tamaño. Cualquiera de los dibujos que veis aquí son 2 dibujos verticales que ha hecho inmensos. Una vez hechos, ha cortado uno en líneas verticales con un cúter de una manera muy manual, el otro en líneas horizontales y los ha entretejido. Ella dice que para ella Daniela dice que esto es un trabajo de ocultamiento, es decir, lo que tú estás viendo cuando ves cada una de estas piezas es medio dibujo oculto por otro dibujo, porque ha entretejido 2. Es un trabajo que tiene no mucho de azar, porque están muy meditados y muy calculados, pero evidentemente el resultado final de tejer 2 piezas que ha dibujado separadamente sí que tiene una parte importante de azar. A ella le gustaba mucho como ejercicio de dibujo porque toda la inmediatez, la rapidez que tú tienes en el dibujo, que es como una extensión muy de tu brazo, quizás el trabajo para un artista más directo muchas veces, ¿no? Porque lo que tú piensas va a tu mano, a tu brazo, y así se refleja en un papel. De esta manera está como más pausado, más distanciado, porque después hace ese trabajo de cortar y tejer los 2 dibujos por las 2 partes. Es una exploración de las formas, de los límites del color. Decía cuando estaba preparando la exposición que esta era su... No sé si puedes ir a la otra sala, Elisa, la que está detrás, esto allí, por donde vas el cursor. Decía que esta era como su aspecto más
bailarín o más danzarín o más alegre en su trabajo, porque si entras allí y si intentas darte la vuelta, exacto, esta pieza que está colgando aquí de papel blanco, que quizás tampoco se vea muy bien en las fotografías, es como el otro aspecto de Daniela explorando las formas y el dibujo. Esto es una hoja de papel recortada permanentemente sobre sí misma, que va bajando, bajando y explorando los límites. Es todo lo contrario a las piezas de fuera, en el sentido de que no es una pieza de ocultar, sino una pieza de desbordar. El color aquí es absolutamente inexistente y es una exploración sobre los límites y sobre todo los vacíos y los huecos. Hay también un vídeo que está a la izquierda de esta pieza, no sé si te puedes acercar. Es un vídeo todo en blanco, es simplemente un texto que habla bastante, describe bastante bien, si lo ves, son pocos minutos, un poco cuál es la exploración de Daniela, en el que habla de un sueño que tuvo cuando tenía 16 años y descubrió un color. Y en un sueño. Y no recuerda bien si era un sueño, si era realidad, si era un color nuevo, si alguien le dijo que era un color nuevo, pero de repente una puerta se cerró, salió de esta ensoñación o de esta realidad que había creído ver y desde entonces está trabajando permanentemente buscando este color que una vez cuando tenía 16 años vio en un sueño. Y poco más. Son obras, como os digo, que realmente creo que hay que ver porque tienen, a pesar de ser papel y dibujo, tienen una cosa táctil de tocarlas, de verlas, de ver cómo arrastran por el suelo. Tiene mucho que ver con los tejidos más básicos de alguna artesanía mexicana, que es este de entretejer simplemente para hacer una alfombra, para hacer una manta que te rodea. Le gustaba mucho esta cosa escenográfica, de hecho hicimos una de las performances de danza que solemos hacer con esta exposición, sobre todo porque a ella le interesaba mucho esta cosa que tiene como teatral en la manera de colocarlas y sobre todo esta cosa de que arrastren por el suelo porque es como un envolverte, ¿no? No son solo dibujos sobre papel, sino que es como una cosa casera, de envolverte, de ocupar tu espacio y de marcar el espacio en el que vives. Y nada más. Pues muchísimas gracias, Idoia. La verdad es que es una exposición maravillosa también. Pero bueno, tenemos a nuestro amigo Miguel Olmo, que he visto que está por ahí conectado, que es que está en Australia. Entonces va a ser bastante complicado que desde Australia se traslade a ver la exposición, pero seguro que se lo puede intuir. Bueno, Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya eres la última. Muchísimas gracias por conectarte también. Lucía Mendoza, de la galería con su nombre. Entonces te paso la palabra porque no quiero quitaros ni un minuto. Pues mira, estoy encantadísima de estar aquí. He disfrutado muchísimo en cada una de las explicaciones. Muchas gracias, Elisa, por invitarme. Mi admiración por todas ellas es enorme y además no solo es enorme, sino que crece día a día porque son grandísimas profesionales. Mi galería en los últimos tiempos ha ido derivando, porque yo creo que la galería es un poco como los galeristas, ¿no? Como cualquier persona, tenemos una evolución, se nos van cruzando preocupaciones o inquietudes y te vas encontrando un camino diferente. Mi galería en este caso está derivando un poco, no sé muy bien cómo llamarlo, hay gente que le llama arte y naturaleza, gente que lo define como arte y sostenibilidad. Yo creo que el arte es un canal espléndido para transmitir cualquier mensaje y en este caso coincido con Idoia en que tiene que desde luego transmitir algo de lo que está pasando a nuestro alrededor y para mí la sostenibilidad es un tema que me preocupa enormemente y creo que hay artistas haciendo grandes trabajos en torno al tema de la sostenibilidad en concreto. Casi todos los temas que ellas han tratado o que sus artistas han tratado afectan directa o indirectamente a la sostenibilidad. Pero bueno, desde luego también lo considero, como he decidido, ya un espacio totalmente flexible. Creo que la galería debe expandirse y salir de sus propios límites. Y en eso estamos nosotros. Incluimos también en nuestro programa un programa de danza. Incluimos en nuestro programa un curso para niños, no un taller, sino un curso. Es decir, tratamos de darle como muchas vertientes y muchas perspectivas al tema que estamos tratando y siempre en torno a la exposición. Esta exposición en concreto que podéis ver aquí también es con una artista con la que no trabajamos habitualmente, Josefina Guilisasti. Esta exposición está comisariada por Cristian Viveros Fauné, que es un comisario chileno fincado en Nueva York, ella también es chilena. Es una exposición que empezamos a preparar antes de la pandemia,
que ha sido retrasada varias veces precisamente por culpa del COVID y que finalmente ha llegado a la sala, por lo cual estamos súper felices. Ella hace un estudio, hace una revisión sobre Tierra de Fuego, sobre la colonización de Tierra de Fuego, de Patagonia, entre Chile y Argentina, toda esa parte del continente americano, y se inspira en un libro escrito por un asturiano, curiosamente, José Luis Marchante, que habla sobre cómo se inició toda esa colonización. El libro empieza con una historia muy dramática, que es la que inspira un poco esta exposición, que si quieres vamos a la sala que está a la derecha de donde estamos, que es justo la que no se ve. Exacto, ahí a la izquierda. Esta exposición habla de un barco inglés que llega en 1592 a Tierra de Fuego, que cruza el estrecho de Magallanes y que llega a Puerto Deseado. Y a la derecha, a la izquierda, se encuentra una pequeña islita donde encuentra todos estos pingüinos. Estos pingüinos estaban habitando un territorio, su propio territorio. Son animales muy pacíficos, como todos sabéis. Bueno, los ingleses estaban totalmente desconcertados porque no sabían si eran pájaros o peces. Los pingüinos supongo que estarían igual de desconcertados, pero a alguno de estos ingleses se le ocurre la brillante idea de ¿por qué no matamos a estos pingüinos, salamos la carne y nos llevamos la piel de vuelta para Inglaterra? Con esta brillante idea decidieron matar y mataron a unos 20.000 pingüinos en unos 6 días, salaron las carnes, efectivamente secaron las pieles y las metieron en un barco. Su intención con estas pieles era intercambiarlo por lo que en aquel momento se consideraba el oro blanco, que era la porcelana china. La porcelana china no se manufacturaba en Europa, solamente en China, que fue mucho después cuando se empezó a producir en Europa, fue en el siglo XVIII. Entonces, de ahí que ella haya elegido también este material, ¿no? Estaba lo que justificaba este aniquilamiento, este exterminio casi, era un comercio por un objeto que era de lujo, que es un tema que a él le interesa mucho, ¿no? La materialidad del objeto, el por qué este capitalismo nos obliga a coleccionar objetos de forma compulsiva y por qué y qué sacrificamos para obtener estos objetos, ¿no? Que es un tema que a mí me importa mucho, me interesa mucho. Otro de los temas que entra en juego cuando entras en una exposición como esta, hay muchos temas que convergen, es el tema de la propiedad. En aquella época, cuando empezó la colonización, no existía el concepto de propiedad en esas tierras. Aquellas personas y aquellos animales habitaban un territorio. Es el hombre occidental el que llega y establece ese concepto, empieza a acotar y a comprar y a vender territorios. Si quieres pasamos a la segunda escena, que era la siguiente, que es la que se veía antes. Bueno, pues emprenden esta exposición, como veis, está distribuida en 3 escenas. Esta que acabamos de ver es el arribo, que es cuando ellos representa un poco cuando este barco, esta tripulación inglesa llega y se encuentra con estos pingüinos. Esta segunda escena es la masacre, que es efectivamente, si os dais cuenta, aquí ya entra en juego la figura humana, se puede ver el movimiento, se puede intuir el desorden, ese momento agresivo donde casi se intuye el grito de los pingüinos. Y bueno, yo siempre comento en esta escena que allá a la derecha, al fondo, hay un personaje que es como nuestro puntito de esperanza en el mundo, que es esa persona que en aquella situación caótica, tremendamente agresiva, de repente se arrodilla y dice, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Siempre hay alguien, a pesar de todo, que piensa eso en un momento determinado. Y si pasamos a la tercera escena, os cuenta cómo acaba la historia, que es al atravesar el Ecuador, por la temperatura, por la alta temperatura, los pingüinos empiezan a corromperse, la carne empieza a corromperse y aparecen esos gusanos que podéis ver incluso apreciar ahí en la imagen, y empieza a atacar absolutamente todo lo que hay en el barco salvo el metal. Atacó toda la tripulación, atacó, por supuesto, se comió toda la carne de los pingüinos, las pieles, maderas, telas. Total, que cuando llegaron a Inglaterra, lo único que quedaba era 16 personas, perdona, de las 76 de tripulación, y por supuesto habían tenido que deshacerse de todas las pieles y de toda la carne, ¿no? Ella le denomina esta escena la venganza, un poco haciendo esa alusión, ¿no?, a cómo la naturaleza de alguna manera nos acaba poniendo en nuestro sitio, como el ser humano se empeña en
en destrozar su propio hábitat. Es curioso porque bueno, a mí esto me parece un tema muy importante. Esto establece un patrón que el ser humano lleva repitiendo siglos. Esto seguimos haciéndolo. por muy brutal que parezca y por muy impactante que sea, seguimos teniendo este comportamiento con respecto no solo a los animales, sino a las personas, ¿no? Esta exposición se acompaña también de unos lienzos que podéis ver en las paredes que Cristian, el comisario, consideró importante incluir porque estos son de una serie anterior, de 2003, de Josefina, pero reflejan una colección de porcelana que tenía su abuela y que su madre heredó, y que ella, una vez que su abuela falleció, sintió la necesidad de dibujarlos, ¿no? De pintarlos compulsivamente. Dice que es una colección espantosa de porcelanas, que ella siempre le resultó tremendamente fea, pero que cobró mucha importancia cuando su abuela murió, y que además el comisario entendió que tenía mucho que ver con esta exposición, porque en realidad esa porcelana que ellos pensaban cambiar por las pieles venía un poco a convertirse en estos objetos, ¿no? en estos objetos de colección. En Europa había un gran coleccionismo de porcelana, y nosotros en España también tenemos grandes colecciones. Entonces, bueno, tenía como mucho sentido incluirla en la exposición. Y bueno, no quiero entreteneros mucho más porque sé que luego hay un huequito para preguntas, pero espero que lo hayáis disfrutado. Pues muchísimas gracias, Lucía. También tuve el placer de ver de la exposición. No me la habías explicado tú. Ahora sí, que es mejor. Bueno, pues llega el momento de las preguntas, sobre todo de que los que estáis conectados, si queréis, podáis hacer alguna petición, alguna consulta. He visto en el chat que Miguel nos ha dejado una pregunta para Blanca. Miguel nos dice, parece que mientras que en el trabajo anterior de Cecilia se trataba de camuflar y de no ser vista, este nuevo trabajo trata de descubrir y revelar lo invisible. ¿Es esta una nueva trayectoria para ella, Blanca? Hola, Miguel. Sí, creo que conoces a Cecilia y se nota. Bueno, ella contaba, cuando hizo aquí alguna visita guiada ahora con motivo de esta exposición, contaba que el primer trabajo más conocido suyo, que fue aquel de las paredes floreadas en las que se camuflaba, es cuando llegó a Estados Unidos y se encontró en un país, a pesar de que ella había sido una migrante que había vivido ya en muchos países, pero en Estados Unidos realmente encontró que necesitaba encontrar su espacio y estaba un poco insegura, se camuflaba en sus fotografías, en las paredes. Poco a poco esa sensación se le fue pasando y empezó a hacer la siguiente serie, que es la que ya tiene el fondo negro, si la habéis visto alguna vez, el río, la dorsal, donde se carga el paisaje sobre la piel. Ya no lo tiene detrás, sino que lo lleva encima de ella. Y esta nueva serie, que es la que está abordando ahora, Abandoned, la persona está invadiendo un paisaje, un espacio que está deshabitado, pero que es un espejo de lo que fue y de alguna manera un espejo de lo que está ocurriendo y de lo que nos está pasando. Eso es un poco lo que yo creo que ella contó cuando le hicimos una pregunta parecida. No sé si te ha servido esta respuesta, Miguel. A veces Miguel tiene mala conexión. Sí, gracias. Gracias a ti. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, pero si no, sabéis que yo tengo preparadas preguntas para mis invitadas de esta noche. Sabrina, bueno, tu exposición es colectiva, pero sí que hemos hablado de Manal, y Manal es una artista que la verdad es que tengo el placer de conocer y la verdad que me fascina ella en sí misma, su forma de ser, su personalidad y su trabajo. ¿Cómo la recomendarías para alguien que quiere empezar a coleccionar? Sobre todo si alguien quiere hacer una colección, digamos, sobre una línea así como más de mujeres que trabajan en el sur global, como tú has comentado antes. ¿Cómo la recomendaría? Es tu pregunta, Sí, ¿verdad? sí. Pues Manal, yo creo que desde el principio e incluso antes de trabajar conmigo, es realmente ella, es una artista muy visionaria. Y yo saludo sobre todo, como comenté brevemente, el hecho de que estamos hablando de una artista que trata de la mujer, del estatus de la mujer, eh, aún- y que lo hace desde el lugar. Siempre insisto que en muchos países
no es tan sencillo hablar de esos temas y yo saludo eso. Y luego es muy importante entender también que dentro de la escena contemporánea saudí, que empieza realmente a finales de los 90, estamos hablando de una de las primeras artistas de la escena contemporánea y todavía hoy una de las pocas. Creo, y tú sabrás, porque Elisa conoces bien también esa escena, de esa generación realmente hay 2 artistas mujeres, 4 en la escena internacional. Hoy es distinto, hay muchísimas artistas jóvenes, pero yo creo que ahí es muy relevante su discurso contextualizado. Y luego también algo que hemos visto en la exposición Watch Before You Fall de enero 2019. Es una exposición finalmente que trata de la mujer mucho más allá de Arabia Saudí. Es que ya estamos en un mundo global y mantenemos diferencias, pero compartimos las mismas problemáticas. Sí, 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 podemos hablar también, un caso parecido sería el caso de Daniela, ¿no? Idoia. Perdón, no te he escuchado bien. Sí, que digo que también dentro de lo que sería una artista, en este caso mexicana, Daniela, ¿no? Que Sí. es una artista, bueno, con joven, con un cierto recorrido ya, y también como muy interesante a la hora de tener en cuenta para comprar y para coleccionar, ¿no? En esta línea de mujeres artistas. Pienso que sí, bueno, la reflexión de Daniela creo que es diferente en el sentido de que es una reflexión más interna, si queréis, hacia el dibujo, la pintura, el ejercicio, la forma, cosa que me parece muy interesante también como aproximación, así como una cosa que a mí me gusta mucho de estas piezas es el aproximarse o directamente el tejer, pero con el papel, ¿no? Lo cual creo que es muy interesante porque se aleja de esta materialidad que otras obras de otros artistas cuando se acercan al tejido, al hecho del tejer tienen, y es que muchas veces parece que te domina mucho o te manda mucho la tela, el hilo, la lana, ¿no? La materialidad del tejido. Y en este caso, haciéndolo a través del papel y el dibujo, realmente es darle una vuelta de 180 grados y mirarlo desde otro sitio, convirtiéndolo casi exclusivamente en una reflexión sobre el dibujo y la forma, pero con una textura completamente diferente que creo que es muy interesante y hace su trabajo muy interesante y muy único, la verdad. Pienso que es de las artistas mexicanas en el entorno de su edad, de las más interesantes que hay en este momento. Y Lucía, en el caso de la exposición de Josefina, Sí. ¿En qué rango de precios nos movemos, más o menos? Pues mira, las obras más pequeñas que se venden individualmente son 800 euros, o sea que un rango muy razonable. Me hace gracia porque estaba viendo a Sabrina y a Idoia y es verdad que en el trasfondo de las 3, no sé si Blanca tanto, pero en el trasfondo de las 3 exposiciones podemos ver de alguna manera artesanía, ¿no? Al final estamos hablando de tejer, bien sea papel, de tejer en el caso de Sabrina con más razón, ¿no? En el caso de Josefina, desde luego, ella se basa mucho en todo lo que tiene que ver con artesanía, incorpora artesanía en muchas de sus exposiciones, hecha por ella, como es en este caso, y hecha por artesanas locales, ¿no? En muchos otros. Pero sí, yo creo que en cualquier exposición hoy en día, en casi cualquier galería, los precios son más que razonables. O sea, no me parece una excusa para no adquirir una obra de arte. Después de haber visto lo que hemos visto esta tarde, yo estoy deseando, vamos, saldría a por todas. También te lo digo. Hay cosas impresionantes, mucho más asequibles de lo que pensamos. Y es verdad, perdón, interrumpa, que hay una generación ahora, no por ahondar, pero es que es cierto, de mujeres artistas en muchos países del mundo y, por ejemplo, en Madrid, bueno, pues estas 4 de ahora, pues resulta que ninguna es española, pero realmente hay una generación de creadoras que es espectacular. Hay mucho y muy bueno y es muy difícil no dar 2 patadas y encontrarte con 3 o 4 así en 2 minutos y medio que dices, jolines, qué buenas son. Sí. O sea, es un momento estupendo, creo, para el que se quiera animar a comprar.
estas u otras en otras galerías, pero de verdad que lo mire porque creo que es un momento a nivel creativo realmente muy interesante. Me encanta lo que dice Miguel. Oye, Miguel, de verdad, qué alegría me da cuando te conectas a nuestras charlas. Dice que todas las piezas de las 4 exposiciones son muy fuertes e importantes y que son piezas que deben estar en museos o en grandes instituciones. Estamos completamente de acuerdo. Miguel, ¿cuándo vienes a Madrid? Que estás en el otro lado del mundo, pero tienes que venir a vernos. Estamos todas de acuerdo, todas deberían estar en instituciones totalmente. y en casas particulares. Es que no, yo creo que una vivienda particular es una institución maravillosa. Totalmente. Sí. Hay muchas más casas particulares que instituciones, no hay cabida para todas las instituciones, lamentablemente, pero desde luego yo creo que cualquiera de las 4 opciones o cualquiera de las otras muchas que hay en Madrid, de verdad que son opciones increíbles, maravillosas las Y lo que es exposiciones. maravilloso de tener arte en casa, yo que tengo un niño de pequeño, es que los niños crezcan rodeados de arte Es fundamental. y que vivan con arte, Es pero de una fundamental. manera súper natural, o sea, y entonces se acostumbran y educan el ojo y es una parte, yo creo que es una educación que les estamos dando que es buena, ¿no? Ya que en el colegio cada vez se están quitando más lo que es filosofía, historia del arte y todo lo que sea, pues no sé, que en casa estén rodeados. Sí, todo lo que sea educación en humanidades, ¿no? En arte, en literatura, en pintura, en música. Por cierto, Yo me creo encantan los que talleres todo que eso haces. nos conforma y nos define como individuos, ¿no? Como seres humanos. De alguna Por cierto, manera. me encanta lo que haces con los niños, Lucía, está muy bien los talleres. Muchas gracias. La verdad es que funcionan fenomenal y a los niños se lo pasan pipa y aprenden un montón, nos sorprenden siempre. Es un trabajo, pero es súper bueno para todos, de verdad, para ellos y para nosotros súper enriquecedor. Muy bien, pues como yo soy un poco germánica, ya son las 8 y aquí todo el mundo se tiene que ir a dormir, o sea, a cenar. Las 9. Perdón, las 9. Bueno, Muchísimas gracias a gracias, todos Elisa. por conectaros. Muchas gracias. Y a todos De los que verdad, estáis. ha sido un Y un placer gusto escucharos. veros. El Cuántas vídeo mujeres. lo dejaremos grabado, no olvidéis de conectaros al canal y que si podéis acercaros por las exposiciones, todavía algunas están activas, o sea que no os las perdáis. Y si no, en la plataforma las tenéis todas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas Y gracias noches. a todas. Buenas Chao, chao. noches. Hasta luego.